Adviento te debes preparar, porque Jesús muy pronto nacerá. Es un tiempo en el que puedes cambiar, empezar de cero, otra oportunidad. Él nacerá y te visitará. Acógele y tu vida cambiará. En Adviento prepara el corazón, en Adviento prepáralo. También, y se las voy a leer para que entremos un poco en contexto, ¿verdad?, sobre lo que vamos a reflexionar. Dice la lectura que corresponde a este domingo: mucha gente venía para que Juan los bautizara, y él les decía: ustedes son unas víboras, ¿creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? Muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. No piensen que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras les puede convertir en familiares de Abraham. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a quienes no hacen lo bueno. Y la gente le preguntaba: ¿y entonces qué podemos hacer? Él les respondió: el que tenga 2 mantos, comparta uno con quien no tenga nada que ponerse. El que tenga comida, compártala con quien no tenga nada que comer. Vinieron también unos cobradores de impuestos y les preguntaron a Juan: Maestro, ¿y qué podemos hacer para salvarnos? Juan les contestó: no le cobren a la gente más dinero del que deben pagar. Unos soldados preguntaron: Juan, ¿qué podemos hacer nosotros? Él les contestó: ustedes amenazan a la gente y la obligan a que les dé dinero. Solo así les prometen dejarlos en paz. No lo vuelvan a hacer y quédense satisfechos con su salario. Todos se admiraban y querían saber si Juan era el Mesías que esperaban, pero Juan les respondió: yo los he bautizado a ustedes con agua, pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, y ni siquiera merezco ser su esclavo. Algunos quizás ya habíamos escuchado esta lectura antes, ¿verdad? Otros no, pero la reflexión sobre la que vamos a hablar esta mañana es sobre, y el tema de este domingo es: haz el bien que te corresponde hacer. Y en esta situación podemos ver, hay muchas cosas sobre qué reflexionar, pero nos vamos a centrar en esta, ¿verdad? En el oasis podemos también compartir más, pero en esta parte Juan le dice a la gente, ¿verdad?, exactamente qué cosas debe hacer, ¿verdad? A veces nosotros nos preguntamos y las respuestas de Juan parecen bastante obvias, ¿verdad? Le dice: el que tenga 2 mantos, comparta uno con el que no tenga. El que tenga comida, compártala con el que no tiene. Y se acercan los cobradores de impuestos y les dice: ustedes les cobran más a la gente, no lo hagan. Se acercan los soldados y les dicen: ustedes pasan hostigando a la gente y extorsionándola, y solo así los dejan en paz hasta que les dan dinero. No lo vuelvan a hacer, confórmense con su salario. Y parecen obvias las respuestas, pero la gente le estaba haciendo la pregunta a Juan, y por obvias que parecieran las respuestas, ¿verdad?, parecía que la gente no la tenía clara, porque no se lo estaban preguntando de forma retórica, ¿verdad? Parece que realmente no sabían qué hacer después de lo que Juan les estaba diciendo. Y creo que a veces nos puede pasar a nosotros igual. Creo que la rutina, el día a día, nos puede hacer olvidar qué es lo que podemos hacer. Y creo que para que nosotros tengamos claro qué es lo que debemos hacer, qué es lo que nos corresponde hacer, debemos hacer un ejercicio de ser conscientes cuáles son nuestras habilidades, nuestros dones,
nuestras capacidades, y también cuáles son nuestras limitaciones, ¿verdad? Porque si no podemos caer en comenzar a hacer cosas que no nos corresponde hacer, y eso nos va a desgastar y nos va a quitar energía y no vamos a poder hacer lo que está en nuestras manos y en nuestras capacidades. Y en esta comunidad creo que a veces muchos nos hemos sentido cansados, ¿verdad? Porque no es fácil tener este espacio, ¿verdad? Invertimos, cuando decimos tiempo, a veces no recapacitamos que el tiempo es la vida misma, ¿verdad? El tiempo que nosotros invertimos en hacer algo para alguien o para muchas personas es nuestra vida la que damos. Pero la manera en la que lo hacemos es la que nos diferencia, ¿verdad? Todos aportamos de diferente manera. Y creo que es importante que comencemos a ser conscientes de si realmente estamos haciendo lo que está en nuestras capacidades, si realmente todos nuestros dones y nuestras habilidades las estamos utilizando para bendecir a los demás, ¿verdad? El tema dice, haz el bien que te corresponde hacer. Si la divinidad nos ha dotado a nosotros con dones, con talentos, con capacidades, es para que las usemos, no solo para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás. Y lo importante de reconocer esas capacidades en nosotros, ¿verdad? Parece sencillo, pareciera a veces que todos lo tenemos claro, pero no siempre lo tenemos claro. Y yo recordaba todo el tiempo, ¿verdad?, que mucha gente en diferentes momentos de la vida me decía a mí, ¿verdad?, es que vos tenés que servirle a Dios, ¿verdad? Y Alvarito ya les he contado todas las veces que me empujaba y me decía, vos tenés que estar aquí en la iglesia haciendo esto, ¿verdad? Y yo pensaba que yo tenía claro qué era lo que tenía que hacer. Y para mí, en mi mente, ¿verdad?, y en mi manera egoísta de pensar, yo decía, bueno, yo ahorita tengo un buen trabajo, ¿verdad?, tengo buenos ingresos, entonces lo que yo puedo hacer es dar dinero, ¿verdad? Porque tenía un buen salario, me alcanzaba, y entonces yo decía, eso es lo que me corresponde hacer. Alvarito tiene otras capacidades y él puede hacer. Pero detrás de esa reflexión que pareciera lógica, ¿verdad? Imagínense, Alvarito y yo éramos un equipo, estábamos los dos ahí siempre, ¿verdad? Y él decía, bueno, vos has estudiado teología, tenés esta experiencia, tenés la formación pastoral, entonces te corresponde hacer esto. Yo tengo el dinero y te lo voy a dar para que lo hagas. Pero detrás de eso había escondido mucha soberbia de mi parte, mucha comodidad, ¿verdad?, de no tomar responsabilidad sobre los dones que la divinidad ha dejado sobre mí. Y a veces yo me sentía un poco incómodo cuando he tenido a lo largo de mi vida conversaciones con mucha gente, y a veces recuerdo una de las que creo que les he contado, que nunca se me olvida porque me pareció algo para mí tan fuera de contexto y tan fuera de lugar. Estaba yo, y se los recuerdo para quienes no la han escuchado, ¿verdad? Hace muchos años, cuando yo era más joven, ¿verdad?, tenía un par de amigos que se habían conocido por mí en la discoteca, y ellos se hicieron novios, ¿verdad? Entonces me agarraron a mí como que era padrino de ellos, ¿verdad? Y todas las vidas que salíamos, ellos me invitaban a salir con ellos. Y entonces yo estaba un poco agobiado porque decía, bueno, la relación es de ustedes dos, no somos tres, ¿verdad? Son ustedes, no yo, ¿verdad? Pero a ellos les gustaba andar conmigo, y eso implicaba que yo, así como disfrutaba el tiempo con ella, también me tenía que echar todos sus pleitos, ¿verdad? Y toda esa situación. Y en uno de esos pleitos que ellos tuvieron, recuerdo que se ponían bien intensos, ya saben que a veces a la gente le encanta ponerse intensa y dramática. Uno de mis amigos, estábamos ya fuera de la discoteca y estaba arrancando piezas del carro y le pegaba a su propio carro de lo enojado y de lo iracundo y de lo frustrado que estaba. Y entonces yo empecé a tratar de tranquilizarlo. Y esa persona me dijo, no puedo, me dijo, porque yo no tengo lo que vos tenés. ¿Y qué es lo que yo tengo? Le dije. Y me dijo, vos tenés a Jesús. Yo a ellos jamás los había invitado a la iglesia. En ese momento de mi vida no estaba en la comunidad, y de lo que menos les hablaba yo a mis amistades homosexuales era de Dios. Y esa
Y que esta persona me dijera eso en este contexto a mí me causó un shock, ¿verdad? Porque ¿cómo me puede decir esto cuando yo jamás le he hablado de Jesús? Y estábamos en una situación en la que para mí no venía el caso. Y como esas otras situaciones que me pasaron, pero que yo me negaba a reconocer que en el fondo no se trata de lo que nosotros hacemos muchas veces. Y a veces esas capacidades que no reconocemos, ¿verdad?, en nosotros son dones y talentos que la divinidad nos ha dado. Una vez Álvaro me dijo, no se trata de lo que vos puedas hacer o de cómo estés preparado para hacerlo, sino que permitas que la divinidad haga lo que quiere hacer a través de ti. Y cuando nosotros empezamos a ser más conscientes de estas cosas, creo que podemos empezar a hacer lo que nos corresponde hacer. Ahora, si nosotros también sentimos que estamos claros y estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, ¿verdad?, porque ya tenemos bastante claridad, yo quizás también invitaría a que hagamos una reflexión si realmente estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Y al final la manera en la que debemos de hacerlo es la manera del amor, ¿verdad? Si yo he llegado a la conclusión de que estoy poniendo mis capacidades, mis dones y mis talentos al servicio de los demás, entonces reflexionemos si lo estoy haciendo de la manera en la que lo debo hacer. Y esa es la manera del amor. Porque de nada sirve, ¿verdad?, que yo viniera aquí y todos viniéramos aquí y hiciéramos las cosas de mala gana, ¿verdad? Porque eso se percibe, ¿verdad? Y yo creo que cuántas veces nosotros no vamos a un lugar y nos gusta que nos atiendan bien, ¿verdad? Cuántas veces no hemos expresado, wow, qué bonito me atendieron, y también nos quejamos cuando no nos atienden bien. A nadie le gusta que lo atiendan mal, ¿verdad? Y a veces es cierto que nosotros podemos estar pasando un mal rato, podemos estar enojados o molestos, pero debemos aprender a gestionar las emociones, porque no podemos hacer que las demás gentes paguen por lo que nosotros andamos haciendo, ¿verdad? No podemos nosotros depositar, como dice Álvaro, nuestra basura en los demás, porque las demás personas no son basureros de nuestro mal genio, de nuestra mala capacidad de gestionar las emociones. Me acordaba de la carta a los romanos cuando Pablo les escribe y les dice, ¿verdad?, que cuando nosotros estamos sirviendo a los demás lo hagamos de la mejor manera. Y le dice, y el que sabe enseñar, que enseñe, ¿verdad?, con alegría, con amor. El que sirva con amor a los demás, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos llegado a la conclusión de que de verdad estamos haciendo lo que nos corresponde, no solo en esta comunidad, porque al final esto se trata de la vida misma, esto no se trata de hacer lo que nos corresponde aquí en este espacio, sino en nuestro día a día, con nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, donde sea que nosotros estemos, ¿verdad? El Evangelio no se trata, ya lo hemos dicho muchas veces, pero quiero recordárselo, no se trata de venir aquí los domingos, ¿verdad?, celebrar, poner un altar, sentarnos, cantar, escuchar las alabanzas, escuchar una reflexión, reunirnos durante la semana 1 hora en línea. No se trata de eso la fe. La fe se trata de lo que hacemos después de esto. Este es un momento en el que nosotros compartimos, reflexionamos, nos acompañamos en este camino. Pero lo importante del Evangelio pasa cuando no estamos juntos, cuando no estamos aquí. Por eso es importante que nosotros seamos conscientes si estamos haciendo lo que debemos hacer, ¿verdad? Y en el contexto que estamos reflexionando sobre los nuevos inicios, ¿verdad? Esta es la oportunidad, estamos empezando un nuevo año y usualmente, ¿verdad?, el mundo y la sociedad, ¿verdad?, en las que vivimos nos invitan a replantearnos objetivos, ¿verdad? Hacemos una pausa, mucha gente tiene descanso de sus labores, ¿verdad? Y iniciamos el siguiente año. Pensemos cómo queremos iniciarlo, ¿verdad? ¿Qué actitud vamos a tener?
¿cómo vamos a empezar a hacer las cosas que están en nuestra capacidad hacerlas? Si las hemos reconocido, si las hemos podido identificar, si somos conscientes de que aún nos falta quizás hacer algo más, ¿verdad? Si hay algo de comodidad en nosotros, ¿verdad? Y yo creo que a veces debemos ser, para mí, como les digo, creo que ser honestos con nosotros mismos es de las cosas más difíciles que le cuesta al ser humano, ¿verdad? Porque nos gusta a nosotros mismos sentirnos buenos, ¿verdad? Nos gusta siempre pensar que estamos haciendo lo mejor. No nos gusta ni que nos critiquen, y mucho menos criticarnos a nosotros mismos. Pero si no hacemos eso, difícilmente vamos a crecer, ¿verdad? Y vamos a avanzar en nuestro crecimiento personal y en nuestra manera de vivir la fe, lo que creemos, ¿verdad? Lo que constantemente hablamos aquí. Entonces, esto es un ejercicio para que nos escudriñemos y empecemos a revisar qué dones y qué talentos tenemos nosotros, que la divinidad ha depositado en nosotros, para que pongamos al servicio de los demás, ¿verdad? Y si ya lo estamos haciendo, ¿verdad? ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Con qué actitud estamos haciendo las cosas que podemos hacer? ¿Con qué actitud nos ponemos al servicio de los demás? Así que la pregunta que espero que nos respondamos esta semana, y que tal vez en el Oasis podemos compartir más, ¿verdad?, es esa. ¿Y a ustedes qué les corresponde hacer? Amén.